A continuación, voy a presentar a nuestro primer expositor invitado internacional, es el profesor Boaz Hameri. El profesor Boaz tiene una posición como Senior Lecturer en el Evans Program in Mediation and Conflict Management en la Universidad de Tel Aviv. El profesor Boaz tiene su formación doctoral en Psicología Social en la Universidad de Tel Aviv y ha tenido procesos de formación postdoctoral en la Universidad de Pensilvania en el programa de Peace and Conflict Neuroscience Lab. Ha sido el profesor Boaz muy cercano también a todo el proceso de formación de Andrés Casas, que ha liderado bastantes de las actividades de este seminario, y entre ellos dos tuvieron la gran oportunidad de conocer todo el trabajo del profesor Émile Bruneau, que ustedes saben que es parte de los inspiradores de este evento. Para nosotros es un placer tener al profesor Boaz. Muchísimas gracias, profesor, y lo escuchamos. Vamos a ver el video. Vale. Bueno, buenos días. Mientras que el profesor Boaz se alista, vamos a ver el video. Hace unos años tuvimos el gusto de tener una invitación del doctor Gómez, el doctor Uribe, el doctor Hernando Santamaría a conocer a Émile Bruneau, que vino a visitarnos. Este evento es un homenaje. Émile nos dejó hace un par de años, pero dejó un gran legado de trabajo en el puente entre neurociencia, psicología, economía del comportamiento y ciencias del comportamiento. Y mientras que el profesor Boaz se alista, vamos a ver un pequeño video sobre la vida de Émile. Él produjo esto, fue una persona impresionante, y entre las cosas impresionantes que hizo es apenas supo que estaba enfermo, preparó un diseño de despedida con su familia, y vamos a ver un poquito esa historia. Adelante, gracias. I want to offer a little bit of perspective on my situation right here, because again, I feel the concern, and I appreciate the beauty of the human experience of grieving for someone you care about, right? This is like sacred and cherished and such a beautiful part of humanity. So I don't want to rob you from it, right? I don't want to take that away from you. But I want to give you some of the perspective that I have. The first thing I'm going to try to do, which I know is hard, I totally understand the personal narrative part of this, right? I started with my brain, I called you all here, I have this crazy tumor in my brain, right? I even have a film crew filming me, so everything is squarely focused on me. So the first thing I want to do is try to shift attention away from the visionary and make sure it's squarely on the vision. I'm already rolling, so just so you know. Okay. I'll try not to lead you off any precarious cliffs. My work focuses on trying to understand the biological roots of conflict. Why do we as humans find ourselves in this frustrating predicament of conflict between groups that often turns deadly and then can stick around for generations? So what is it that drives us to conflict? And then with an understanding of the biological roots of conflict, how can we get ourselves to transcend it? In my time living and working and traveling overseas, I had a number of experiences that have informed the research that I do now. But there was really one that will never let me go. When I went to Ireland during the Troubles, I went there to volunteer at a conflict resolution camp. And this is a camp that brings together Catholic and Protestant kids for kind of shared experience. After 3 weeks of this experience, after me, a bunch of the counselors, and a bunch of the kids had left, a fight broke out between two boys.
and it immediately split the group down partisan lines, and there was a full-scale brawl between the kids. I went away from this experience wondering what the hell we had just done, right? That we went here with all these great intentions and wonderful intuitions about what would be effective to decrease, hostility between these groups. And I really think that we actually made things worse. So where are we? Well, this is our backyard. When we first decided to look for a place to live, the realtor who was across the street said, well, to get an idea of what you might be looking for, let me take you to this house that's gonna go on the market soon. She took us into the backyard and we said, we're home. We didn't even look inside the house. This was enough. Here's the tree house. One way that I think about this research is, so what? How can it help people like my younger self do a better job at decreasing conflict between groups? No intervention will work for everybody. But if you have a number of interventions that are all directed at different processes, then maybe the people that are motivated by hatred might be affected by this intervention. And the people who dehumanize are more affected by this intervention. Maybe in 50 years, we can have a menu of options and we can place people into the intervention that might work best for them. I think that's an exciting possibility that's perfectly plausible if we keep going down this path. I actually came back here and built the chicken coop before we had moved into the house. Another thing I'd wanted to do for quite some time. We like to let them out into the wider yard when we're going to be around. The only concern when they're out here is that a hawk might come down from above and pick them off. But if we're here, the hawks will be good. When I was born, my mother had what you call a break, or a psychotic break. She descended into schizophrenia, and I had a front row seat to this whole process, seeing my mother's mind turn against her. And of course, it's a horrifying illness, right? It has these, what they call positive symptoms, mainly paranoia and hallucinations. So she had auditory hallucinations her whole life, and these are often, threatening voices that call you by name and then insult you. And people with schizophrenia are not able to distinguish these voices from reality. In that way, it's this terrifying illness. It's like a waking nightmare that you're not able to perceive as a nightmare. You think it's reality. And so, as a young boy, I was faced with trying to understand my mother's reality, which was very different from everybody else's. And I think this is what got me interested in empathy, is I was trying to engage these empathic muscles my entire life to make sense of my mom's reality. Last year, at about this time, actually it was right before New Year's last year, I had this weird experience with my vision. Everything was getting darker, and I thought it was just a changing of the seasons, but then I realized that each night I was increasing the brightness on my monitor, on my computer monitor. And then I started getting headaches, and I'm a neuroscientist, so I know that weird things with vision plus headaches is probably a bad sign. So I was pretty sure that it was a tumor that was causing this. And I went to urgent care, and they took a CAT scan and then quickly sent me over in the hospital. 4 days later, I was having brain surgery to remove a tumor that was lodged in my visual cortex, in my right visual cortex, which is why my vision was affected. The type of tumor is called a glioblastoma, and unfortunately, it's the deadliest type of brain cancer. I know how to read these papers, so I of course quickly researched what was going on in my own brain, and the survival curves are
quite bleak, with like an average survival of about 14 months. I responded to this diagnosis in a way that I know I'm not supposed to respond. I'm supposed to go through the stages of grief, right? DABDA, denial, anger, bereavement, these types of stages that's common for the human brain to go through. But there are other ways that the human brain can respond, and one of them is to get this incredible sense of clarity and focus on what's really important in life. And for whatever reason, I think that I have been had the great fortune of responding this way rather than a typical way. And this has made me laser focused on the things that I think are most important, the things I want to achieve before I'm gone. One of the ways that I think about how we're driven to conflict is that we have a series of forces within our minds that are either pulling us towards conflict or holding us back. That liking another group might be an inhibition from harming them. Humanizing another group, again, might be an inhibition. If you hate another group, that might be something that pulls you towards conflict. I think the force that I've had the longest interest in, that kind of sparked my interest in conflict in general, is empathy. So trying to understand and appreciate another person's perspective and really feel for them. Our intuitions aren't necessarily the best guides of what's going to work, especially in intergroup conflict. So I think one of the important things about this research is it challenges our intuitions and might give us a more effective way forward. If we can be aware of the ways in which empathy actually interacts to increase or decrease conflict, then it might make us much more efficient at developing programs that have the desired outcome rather than interventions that backfire. We humans, we all have these uncomfortable realities that we have to grapple with. We all have a finite timeline, right? We're all going to die, and we don't know when or how. And for me, everything's still the same. I still have a timeline. Right? It's just that the probability curve is shifted on this timeline. Maybe the maximum is decreased quite a bit, and I have a little more certainty on probably how I'm going to die. So, you know, I don't think anything has changed that much for me. I feel very fortunate in many ways, and another way I feel fortunate is I have at least enough time to prepare as best I can my children for the eventuality of the loss of their father. And I know that children can respond in different ways to trauma, right? If they have support around them, then they might respond in really positive ways to a traumatic event. It might make them stronger people. If they have no support, then it can be the type of trauma that throws them into depression, that gives them a chip on their shoulder their entire life. And I have the opportunity to try to shape this. And that's amazing. So that's part of this, right? This treehouse. It's part of the physical structure that I create for them at this house, but it's also the emotional kind of support structure that we have time to develop for our kids. Of course, we've been doing this our whole life, but it allows me to be even more intentional about it. One other question I've had is why I have responded, why I have responded positively to this own moment of trauma for myself. I think on balance, I've gotten a lot from this. I feel like my focus on trying my best to have a positive effect on the world has only been increased since the diagnosis. And I've been wondering why this happened. And I think a lot of it has to do with my mom. That not only was she inspiration to go into neuroscience, but she's inspiration to try to do the right thing right now. And I think the reason is that
she showed me this remarkable example. Right? She like walked through this incredible valley of darkness, but she never let it touch me. And she never once in her life did she direct an unkind word or gesture in my direction. And that's just kind of remarkable that she could walk through so much darkness and give me only light. And I think I've realized that I've responded to that not just as inspiration, but as a challenge, right? Now I find myself in my own valley of darkness, and, you know, if my mom was able to do that, certainly I should be able to do it as well. So I've just realized how much she was able to give me when she was beset by so much in life. So this is a tough fight against intergroup conflict. But isn't it worth that type of effort? Isn't it worth that type of fight? You know, we know the realities of conflict. By all projections, that kind of suffering is going to increase. I am trying to say that my goal, our goal, should be more dramatic than just doing good science, although that's important and wonderful and good. But we have the potential to do more. You have the potential to walk through darkness and spread light. And the nice thing is that this force is in us and communal. It's not owned. And the best way to activate a communal force is to be a community. So that's why we're here. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos compartir con ustedes este importante mensaje, estas importantes reflexiones finales que tuvo el profesor Émile Bruneau para motivar el estudio, el estudio interdisciplinario de aquellos diálogos y puentes biológicos o puentes entre lo biológico y lo social que inspiran este evento. Entonces vamos, sin más preámbulos, ahora sí, a dar la palabra al profesor Boaz Hameiri, que es Senior Lecturer del Evans Program en Mediation and Conflict Management en la Universidad de Tel Aviv. Y también invitaremos a dar algunos comentarios al director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, profesor Miguel Uribe. Bienvenido, doctor Boaz. Welcome. Thank you. So in the meantime, thank you so much for the kind introduction. My name is Boaz. Mi nombre es Boaz Hameiri, soy de la Universidad de Tel Aviv y les agradezco haber organizado a Fernando y Andrés y a todos los que están involucrados. Realmente espero con ansias tener esta discusión, esta conversación y con suerte colaboración en el futuro, y creo que es un primer paso genial en esa dirección. Me encanta estar acá y de conocerlos
y contarles un poco sobre mi investigación sobre intervenciones psicológicas o de paz en específico. Voy a esperar a que proyecten la presentación en la pantalla. Realmente es una presentación genial, así que vale la pena esperar un poquito a que la proyecten. Bueno, ya la tenemos, genial. Genial. Como ya lo conocen mejor que yo, en el 2016 el gobierno colombiano firmó un proceso de paz con las FARC para finalizar un conflicto que fue uno de los conflictos más duros en el mundo y que tomó la vida de miles de personas desde su origen en los 50. Pero cuando se le presentó el tratado a los colombianos en el referendo, lo rechazaron por un porcentaje muy pequeño, de aproximadamente el 0.5%. Así que 50.000 personas, de más de 13 millones de votos. Y después se ratificó por el Congreso de Colombia sin un segundo referendo, pero el argumento es que un porcentaje grande de la población no aprobó y hay muchos procesos de integración subsecuentes y de resolución de conflictos que es, y probabilidad, el miedo de recaer en el conflicto. En otras palabras, decimos que los esfuerzos entre las élites políticas pueden lograr la paz, pero en sí mismo no es suficiente para lograr la paz, porque la paz sostenible requiere que abordar las barreras psicológicas dentro de la población que obstaculizan la resolución de conflictos. Estos eventos de Colombia ejemplifican muy bien las dos preguntas de investigación principales en las que me enfoqué, que son: ¿cuáles son las barreras psicológicas ante una actitud de cambio y resolución de conflictos? ¿Por qué, a pesar de que se logró un acuerdo de paz, tantos colombianos de hecho votaron en contra? Y dos, ¿cómo podemos utilizar los conocimientos psicológicos para desarrollar intervenciones para abordar estos obstáculos, superarlos o- y promover mejores relaciones entre grupos y la resolución del conflicto? Hoy deseo presentar este enfoque a la ciencia de paz a partir de un par de ejemplos de mi propia investigación de los últimos años, y tras ello quiero abordar ciertos desafíos que creo que como comunidad enfrentamos y las maneras en las que podemos trabajar para avanzar en esta línea de trabajo. Antes de abordar la investigación, quiero decir que muchos de estas ideas, proyectos, se realizaron en colaboración con Emil o fueron inspiradas por Emil. Y es lo que él llamaba el esfuerzo de poner a la ciencia a trabajar en favor de la paz. Emil, para muchos, como para Andrés y para mí, por ejemplo, nuestros investigadores profesionales, y es parte de mi objetivo de investigación y de mi carrera, hacer progresar y materializar algunas de sus ideas en mi propio trabajo. Ok. Ahora hablemos, pongamos la ciencia a trabajar para la paz. Entonces, las investigaciones de 100 años indican que cambiar las actitudes de las personas es muy difícil, es algo muy difícil de lograr, especialmente cuando las actitudes tienen fundamentos morales o se relacionan con la identidad de las personas o las ideologías, creencias ideológicas, etcétera. Y esto puede ser, por ejemplo, actitudes con respecto al calentamiento global, disposición de vacunarse, comer carne,
roles de género, etcétera. Todas estas actitudes son diferentes de cambiar. Algunas veces en la literatura estas actitudes las llaman congeladas y es que es difícil afrontar la información que las desafía. Y me gustaría exponer que el contexto de violencia y conflicto prolongado, como ocurrió en Colombia o como ocurre en el Medio Oriente con Palestina, presenta un desafío aún mayor, porque en este contexto las actitudes que tienen las personas con respecto al conflicto, con respecto al enemigo, básicamente están socializadas para ellos o para nosotros desde que nacen, desde que nacemos. Así que es difícil cambiarlas y porque se socializan por muchos canales como el colegio, la familia, los medios de comunicación, los líderes, etcétera. Y los eventos violentos que ocurren constantemente refuerzan aquello que creemos sobre el conflicto, etcétera. En este contexto de conflictos entre grupos, estas actitudes congeladas mantienen el conflicto en esencia y la hostilidad entre grupos. Y estas actitudes en este contexto pueden ser, por ejemplo, la creencia de que nosotros somos morales y los otros son inmorales, que nosotros somos las verdaderas víctimas del conflicto, mientras que los demás solo intentan hacernos daño, matarnos. Nosotros sí queremos la paz, pero los otros realmente no quieren la paz. Y creo que esto no es novedoso para ustedes. Y acá lo clave es que durante la guerra o durante la violencia estas creencias son importantes, nos ayudan a lidiar con situaciones locas que vivimos, los desafíos psicológicos que tenemos que lidiar mientras vivimos en un contexto así. Pero cuando hay una oportunidad de paz real, una nueva propuesta de paz o un acuerdo de paz que se firmó, como ocurrió en Colombia, estas creencias son barreras psicológicas porque estamos congelados en nuestras creencias y tenemos una visión muy reducida de lo que está enfrente a nosotros. Si hasta este momento pensábamos que no podíamos confiar en el otro lado y ahora ellos quieren promover la paz, ¿por qué deberíamos ahora confiar en ellos? Este es el punto clave. Así que el desafío de los investigadores y de la comunidad que habla Emil es descongelar estas barreras y obtener información alternativa con respecto al conflicto, con respecto a las acciones del grupo y con respecto a lo que creemos sobre nuestro enemigo. Ahora la pregunta es cómo podemos tomar este conocimiento psicológico sobre las barreras psicológicas y utilizarlo para desarrollar intervenciones psicológicas que puedan descongelar actitudes y que la gente esté abierta a información alternativa, nuevas ideas, etcétera, y por suerte, con suerte, solucionar los conflictos. De la literatura en intervenciones psicológicas de forma amplia les daré 2 ejemplos de mi propia investigación que espero ejemplificarán esto de la mejor manera. La principal contribución de la literatura en intervenciones es un enfoque que desarrollé durante mi doctorado que se llama pensamiento paradójico. Lo desarrollé con el profesor, un par de profesores con los que hice mi PhD. Y para resumir, a diferencia de lo que intentan hacer la mayoría de intervenciones, que es convencer a las personas que quizá tengan algunas creencias que están equivocadas o que no son precisas, pero el pensamiento paradójico es el opuesto y lo que intenta hacer es cambiar las creencias y actitudes de las personas mediante información o mensajes que de hecho son consistentes con lo que las personas ya creen, pero estos mensajes se proporcionan de forma exagerada o incluso de forma absurda. Y en nuestra investigación y busca que los individuos se den cuenta de lo absurdo de algunas de sus creencias y se basa en el debate con el doctor Soto, quienes han escuchado, o con diferentes tratamientos psicológicos clínicos que hoy no podría abordar, pero esta intervención se encontró que fue efectiva para promover cambio de actitudes congeladas y particularmente entre personas con mayor resistencia, que tienen tendencia a sostener sus creencias de forma más fuerte. Así que en el contexto, por ejemplo, personas con creencias muy fuertes.
Y también se examinó en diferentes contextos, como el contexto de Israel y Palestina, o la actitud de los alemanes frente a los solicitantes de asilo musulmanes en Alemania y también en los Estados Unidos con respecto a los roles de género entre hombres, etc. Así. For example, Entonces, por ejemplo, y con base en el pensamiento o los principios del pensamiento paradójico, diseñé como un video y otros materiales que lo llamamos, bueno, el conflicto. Esta campaña incluye videoclips que expresan diferentes ideas que eran consistentes con el sistema de creencias compartidos sobre el conflicto que la amplia mayoría de israelíes judíos tienen, pero de nuevo, de una manera amplificada o exagerada e incluso absurda. Cada video habla de un tema diferente que está en el corazón de la sociedad, del sistema de creencias que apoya el conflicto en Israel. Entonces voy a mostrar un ejemplo de un video corto que espero que puedan escuchar el sonido. Y el video tiene que ver con una percepción muy prominente de que el ejército de Israel es el mejor ejército del mundo, y esto es sin duda. Y esto también, a pesar de la situación difícil de conflicto que el ejército israelí tiene que enfrentar y mantiene como esta moral impecable, que tiene la moral más alta de todo, ¿no? Es una creencia que tiene la moral más alta, a pesar de que tiene que enfrentar una situación muy complicada de conflicto en la que está. En vez de abordar el tema con información inconsistente, como quizá otras intervenciones lo hubieran hecho, esta intervención de pensamiento paradójico no lo hace, sino toma esta idea, la amplifica, se pone de acuerdo con ella y extrapola y llega a una conclusión absurda. Sin él nunca tendríamos buena moral. Para la moralidad, probablemente necesitamos el conflicto. Con base en estos materiales iniciales, nosotros creamos la campaña de multicanal que tenía los siguientes 3 canales. Oh, ¿falta acá algo? Presentación. Muy bien. Ok, gracias. Los siguientes 3 canales durante 3 semanas. Primero, una campaña en línea que tenía todos estos diferentes banners en línea, videos de YouTube que la gente veía en línea, etcétera, como el que acabamos de ver, ¿cierto? También hicimos posters que fueron ubicados en diferentes ubicaciones o vallas en toda la ciudad que apuntábamos. Ya hablamos de la ciudad en un minuto. Y en 18 días de trabajo de campo también fuimos a las calles, al centro de la ciudad, y entregamos todos estos diferentes bombas, volantes, camisetas, material de marketing básicamente relacionado con nuestra campaña. Esto fue por 3 semanas más o menos. Ok. Para evaluar la efectividad de las intervenciones, hicimos un estudio casi experimental de 2 campos. Básicamente lo que hicimos aleatoriamente, tomamos muestras de 215 participantes residentes de la ciudad en la que queríamos llevar a cabo la campaña. Como condición de pensamiento paradójico, esta ciudad, a propósito, era Ashmoel, no sé si la conocen. Bueno, es básicamente una ciudad pequeña en el centro de Israel y la escogimos por varias razones. Primero que todo, está en el centro de Israel, entonces no sé que también conocen a Israel, pero esto es Tel Aviv, como la ciudad principal, y acá fue donde hicimos nuestra campaña. Entonces está relativamente en el centro de Israel, entonces era conveniente para nosotros para llegar allí también. La segunda razón fue que es pequeña, con 2.500 residentes, entonces pensábamos que nuestro enfoque sería, o podríamos llegar a casi la amplia mayoría de los residentes de la ciudad. Y lo tercero fue que, bueno, de hecho, la región del centro de Israel es única porque básicamente bastante religioso y pensamiento de derecha, que es típico del centro de Israel. En otras palabras, es más hawkish cuando se trata del conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Entonces lo apoyan un poco más, ¿no? Entonces la gente que está también alrededor de esto, pero no completamente adyacente, porque queríamos evitar como
que haya afectaciones. Bueno, medimos, como dije, el número de participantes y también tratamos de tratar de que se cumplieran las dos condiciones en términos de las características de los participantes. Bueno, tecnicalidades no tan importantes, pero ahora a los resultados. Al final, bueno, medimos o tratamos de mirar a lo largo del tiempo estas creencias alrededor del conflicto de esta campaña, y estas creencias que apoyan el conflicto son las que ya hablamos, ¿no? Entonces se cree que los palestinos son responsables de la continuación del conflicto, la creencia de que Israel es la verdadera víctima del conflicto, la creencia de que el ejército es el ejército con mayor moral del mundo. Esta combinación de todas estas creencias de las que hablamos más adelante. Y lo que encontramos es que cuando miramos a la condición de control, el nivel de adherencia a estas creencias básicamente es similar a lo largo del tiempo, que tiene sentido porque estos participantes no fueron expuestos a nada, ningún tipo de campaña, ninguna intervención. Pero cuando miramos a la condición de pensamiento paradójico, de hecho, vimos una reducción de adherencia significativa a estas creencias, pero solamente en los participantes que tendían a ser más resistentes a otras intervenciones. Y luego encontramos resultados similares utilizando diferentes variables de resultado. No voy a entrar en detalle, pero si tienen preguntas, con gusto les explico más adelante. ¿Ok? Entonces, el segundo enfoque en el que he estado trabajando de una manera más reciente es ampliamente hablando como que desviar o corrección o eliminación del sesgo, más o menos lo que Emil estaba hablando en el video. La eliminación de sesgos. Entonces, un proyecto de eliminación de sesgos en lo que hemos trabajado en los últimos años y semanas, también con Andrés y Emil. Básicamente, sí, nació de Emil, y colaboración también con la Universidad de Northwest, en el norte de Tel Aviv. Y este ejemplo ejemplifica de una buena manera esta idea de cómo podemos corregir quizá percepciones erradas o sesgos cognitivos. Entonces, como discutimos al inicio de la charla, y ustedes saben que son mejor que yo, en el referendo nacional que ocurrió después de la firma del acuerdo de paz, que de hecho le dijo no a la paz. Entonces, básicamente era tratar de entender por qué, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las creencias y actitudes que las personas tenían que hizo que algunos de ellos rechazaran este acuerdo de paz? Entonces, esa era la primera meta. Y lo que hicimos fue que llevamos a cabo, bueno, unas entrevistas semiestructuradas con miembros del público colombiano para básicamente identificar lo que ellos pensaban o las preocupaciones comunes, sus preocupaciones, y lo que escuchaban que la gente decía también de preocupaciones comunes sobre el proceso de paz y diferentes preguntas. Aquí les están viendo. Y de estas entrevistas identificamos un conjunto de creencias negativas relacionadas con el conflicto sobre las FARC, que incluían de manera notable los miembros de la FARC no estaban dispuestos ni eran capaces de dejar ir sus maneras armadas y de reintegrarse de manera pacífica en la sociedad de Colombia. Y este conjunto de creencias, de hecho, es similar a lo que se conoce como que si los grupos pueden cambiar o no, ¿no? Que se encuentra que es una gran barrera a la resolución de conflictos. Y también esta creencia de que no se puede promover el trabajo de Al Halperin y otros, por ejemplo. Entonces, con base en estas entrevistas, llevamos a cabo una encuesta entre un grupo más grande de colombianos y encontramos que había bastante apoyo a estas creencias. No fue gente al azar que hablamos en las calles de Medellín, no, sino de hecho es algo que permea toda la sociedad colombiana y la gente cree eso. Y también esta creencia también está altamente relacionada con importantes medidas de resultado como la deshumanización. Entonces, entre mayor gente tenga esta creencia, se deshumaniza más a los miembros de la FARC, apoyaban menos al proceso de paz y también apoyaban diferentes políticas que pueden promover la reintegración pacífica menos. Entonces, con base en esta variable, decidimos diseñar una intervención que apuntaba a un conjunto de creencias en particular. Entonces, para desarrollar esta intervención, establecimos una colaboración con
Films, una cinematógrafa colombiana, y hicimos esta campaña en un pueblo en Antioquia, y básicamente les hacíamos diferentes preguntas que pensábamos que podrían abordar este conjunto de creencias que queríamos apuntar también para atacar cierta resistencia potencial que los colombianos podrían mostrar a estas entrevistas. De hecho, también entrevistamos a colombias de de municipios adyacentes al municipio donde hicimos, de hecho, la policía mantener la cuerda, ahora hicimos esas entrevistas en un campamento de desmovilizados. No sé si puedan oír, pero bueno, aquí está, entonces vamos a mirar. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? ¿Ha sido difícil? Primero fue complicada porque todo el mundo de sus propios, tenía sus propios temores, la amistad, entender los vínculos. Fue todo gradual, pero poco a poco, bueno, ha sido hasta ahora. Creo que ha sido una muy buena relación con la comunidad, los militares y la policía, voces de la transición. Okay, but now I think maybe it's a bit too strong, so maybe. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento con ellos? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Al principio fue un poco complicado, porque todo el mundo tenía sus temores. Se fue construyendo esos lazos de amistad, de entendimiento, y todo fue gradualmente, pero fue avanzando. Hasta ahora, pues, creo que hay una muy buena relación, tanto con la comunidad, tanto con el ejército, tanto con la policía. Pues una de las cosas, primero que todo, es la confianza, o sea, de entrar en confianza, porque la realidad, lo que hemos tenido aquí, la confianza y la integración, porque nosotros no le hemos podido dar nada, más nada. Confianza, integración y amor, afecto, cariño a las comunidades. Ellos dicen, ¿cuántos de nosotros no queremos que nos muevan de aquí? Porque aquí nosotros venimos, jugamos fútbol con ustedes. Nos dijeron que hay un equipo de fútbol. Sí, aquí hay un fútbol mixto. Claro, mixto. Sí, policía, soldados, comunidad y excombatientes. Ya se organizó el equipo de fútbol de mujeres. Ya fueron y jugaron en Dabeiba y derrotaron al equipo de allá. No, hemos trabajado muy de la mano, actividades, arreglada de camino, arregla de carreteras, que una ayuda para una señora pobre allí, que hay que hacer una rifa, que hay que hacer una venta, vender boletas, un bingo, pero que hay que colaborar. Siempre lo hemos hecho. Nos ha tocado aquí en este espacio trabajar de la mano todos juntos en el arreglo de la carretera. Soldados, policías, defensa civil, las dos comunidades, aquella y esta, nos ha tocado. Okay, so the video goes on. Entonces, bueno, el video continúa algunos minutos más, pero creo que, bueno, es momento para, ya podemos comentar al respecto. Entonces, aquí en este video, bueno, de hecho, recibimos 10 versiones de estos videos diferentes. Algunos apuntaban específicamente al conjunto de creencias de los que hablamos, es decir, la falta de disposición y la incapacidad de cambiar específicamente. Otros videos hablaban también de otras creencias muy relacionadas, como la creencia de que sobre que los miembros de la honestidad de los miembros de la FARC cuando entraron en este proceso. También examinamos diferentes aspectos del video. En algunos videos solamente mostramos a miembros de las FARC, en otros miembros solamente entrevistas con colombianos que no apoyaban a las FARC, que no estaban, y bueno, lo hicimos en diferentes orden. Entonces mostrábamos diferentes entrevistas, unas con excombatientes, otras con otras personas, y luego mostramos, bueno, lo hacíamos a la inversa, en el orden inverso, o sea, mostrábamos estas entrevistas y probamos todos estos videos en comparación a condiciones de población que no veía el video, y algo de lo que hablé ayer, los que estuvieron ayer acá.
Y mientras la mayoría de videos fueron efectivos cuando se trataba de la evaluación, de que se hacía inmediatamente después de la exposición a los videos, vamos a enfocarnos en un video que fue muy efectivo, robusto, el video que les acabé de mostrar, que básicamente se enfocaba en esta idea de que los excombatientes de las FARC no tenían disposición y no podían cambiar, para mostrar primero que los excombatientes de las FARC, y luego se mostró a individuos no combatientes de las FARC, se incluía. Entonces, muy bien, entonces como podemos ver en cooperación al control, con las respuestas individuales se pueden ver en verde. En Grace, el video muestra que las respuestas individuales en verde claro significativamente bajaron esta adherencia a esas creencias de las que hablamos, de que los miembros de la FARC no tenían la voluntad ni podían cambiar. Bajó también la deshumanización de los excombatientes, aumentó significativamente el apoyo al proceso de paz y apoyo a las diferentes políticas que pueden ayudar a que los excombatientes de la FARC se pudieran reintegrar en la sociedad. Pero bueno, todo esto volvíamos a los mismos participantes después de 10 a 12 semanas, mientras que la mayoría de efectividad que encontramos con los otros videos había bajado en lo largo del tiempo. Entonces, en el segundo estudio, después de replicar los resultados, utilizando otra muestra de participantes colombianos, luego decidimos replicar estos hallazgos de nuevo en un tercer sitio aparte, pero esta vez queríamos utilizar medidas comportamentales, diferentes medidas que de hecho podían promover esta reintegración de los excombatientes de la FARC en la sociedad colombiana, en oposición a simplemente preguntar sobre sus creencias o intenciones de comportamiento, etc. Entonces se escogieron de manera aleatoria para que vieran el video que les mostré o a las condiciones de control donde no veían el video, y luego tuvimos dos medidas. La primera, le pedimos a los participantes que leyeran estas 6 hojas de vida de diferentes solicitantes o candidatos que supuestamente querían conseguir un trabajo. 6 diferentes trabajos. Fueron, por ejemplo, conductor de taxi, enfermera, campesino. Así más o menos se veía la hoja de vida. Una oración en la mitad de la hoja de vida, no sé si alcanzan a leer, pero dice que estos solicitantes son beneficiarios del programa de reintegración del gobierno colombiano, que es básicamente una manera sutil de decir que son excombatientes, básicamente. Entonces les pedimos a los participantes que se pusieran en los zapatos de los empleadores que iban a tomar la decisión sobre contratar a estos candidatos o no, y qué tan dispuestos estarían a contratar estos solicitantes, estos candidatos. En la segunda medida se le dijo a los participantes que ahora habían acabado el estudio y como bono por terminar el estudio les iban a dar un dinero adicional, que no era mucho, pero bueno, una cantidad de dinero, y ahora podían decidir si querían recibir ese dinero para sí mismos o si querían donar parte del 0 al 100% a una organización que fue establecida por excombatientes del FARC que trataban de trabajar para promover la reintegración y la paz en Colombia, en este caso a través de un programa de moda. Bueno, ese era el objetivo de la... Y lo que encontramos es que los participantes en la condición de intervención, los que observaron, los que vieron el video de las entrevistas que les acabé de mostrar, de hecho, estaban mucho más dispuestos a contratar a los excombatientes de las FARC a los diferentes cargos, y de hecho también donaban más dinero a esa organización de excombatientes de las FARC que trataba de promover la paz y la reintegración a través de la moda. Y también Andrés recientemente terminó el estudio que se llevó a cabo en lugares más rurales de Colombia en colaboración con la universidad, y la pueden leer en línea también si quieren leer el reporte. Entonces ahora, para resumir, en las intervenciones que mis colegas y yo desarrollamos, tratamos a combinar diferentes enfoques metodológicos y apoyando expertos de medios o cinematógrafos para afectar a las sociedades involucrarlas, como lo que estaba hablando Emil en el video. En estos dos ejemplos que les di hoy, les mostré esta intervención que se encontró efectiva para
promover la resolución de conflictos y para cambiar diferentes tipos de actitudes y creencias en dos contextos que se caracterizan por décadas de violencia. Cada una de las intervenciones se enfoca en diferentes barreras que creemos que es importante resaltar. En la del pensamiento paradójico nos enfocamos en la tendencia o en las creencias de que se quedan congeladas en estos ambientes de conflicto prolongado con base en la investigación de otros que ya sabemos, como lo dije, Danny Boltar y Helen Halton, y este pensamiento de cómo entregar el contenido, cómo estructurar o argumentar en oposición al contenido en sí. El contenido en este aspecto se vuelve menos importante en esta línea de trabajo. En el estudio que realizamos en Colombia, la evaluación de las barreras, de hecho, fue parte de la evaluación inicial, que fue parte del estudio, y eso básicamente alimentaba directamente al contenido que desarrollamos, que eventualmente desarrollamos las intervenciones en las que se basó. Ahora, estas son intervenciones, creo que se pueden escalar de manera relativamente fácil. Entonces, yo creo que tienen el potencial de ayudar a las sociedades inmersas en el conflicto hacia una dirección más pacífica. Y para ajustarse a algunas de las metas de este seminario, me gustaría discutir también algunos de los retos que yo logré identificar y que, bueno, yo y otros identificamos que guían mi pensamiento sobre hacia dónde deberíamos ir a continuación en este tipo de trabajo, de nuevo como comunidad. Entonces, no creo que van a quedar totalmente en shock si yo les digo que hacer investigación en el laboratorio o en línea o en el campo es algo completamente diferente, ¿no? Y esto es por varias razones. Primero que todo, la principal, como yo lo veo, es que en el campo los mensajes que tratamos de transmitir básicamente compiten con muchos diferentes mensajes que están ahí expuestos. Entonces es muy difícil que nuestro mensaje, que la gente note nuestro mensaje y que pase por encima de otros mensajes, por decirlo así. También en el laboratorio la gente tiene motivación externa para quedar expuestos a nuestros mensajes, a nuestras intervenciones. Les damos dinero o una calificación o algo. Entonces, en el campo, la gente no tiene esa motivación externa. Entonces, en cierta medida, es como en el otro sentido, en el campo, la gente de hecho tiene como la motivación de no exponerse a ese tipo de mensajes que ellos creen que o que podrían como de cierta manera refutar su punto de vista o controvertir su punto de vista, ¿no? Entonces está este sentimiento de aversión de la gente que tendría para no verlos. Entonces es crítico para los investigadores practicantes y como comunidad pensar y tomar estas consideraciones en cuenta, porque creo que es muy importante e incluso crucial tomar en cuenta el contexto cuando pensamos en diseñar e implementar intervenciones. Esto puede que sea algo rudimentario, pero hay mucho que no sabemos sobre cómo el contexto le da forma a la efectividad de las intervenciones por fuera del laboratorio. Y esto es importante, entonces, como ejemplo, algo de lo que siempre hablamos, la investigación que les mostré, que llevamos a cabo en Colombia, yo podría argumentar que este enfoque que utilizamos en Colombia de mostrar estos videos, mostrar muy optimistas, llenos de esperanza, con información positiva sobre excombatientes de la FARC, etcétera, fue efectivo porque la situación de conflicto acá, de hecho, es en gran medida y el proceso de conflicto ha ido desescalando. No es fácil, no es lineal, pero es una trayectoria en general que desescaló, por lo menos con la FARC. Entonces, creo que podría ser menos efectivo cuando se trata de contextos que estén ahora en este momento en una situación muy violenta o que no haya como esperanza en el horizonte, como infortunadamente el conflicto Israel-Palestina. Creo que la gente debería tener un nivel mínimo de motivación y disposición a estar expuestos a estos videos para empezar de escuchar la palabra de su enemigo, para empezar a confiar al enemigo de cierta manera, a decir, como tratar de entender lo que están diciendo. Entonces, una pregunta empírica para la que infortunadamente no tengo respuesta clara si es cierta o no, pero creo que debe investigarse.
Las intervenciones también deben tomar en consideración las características de los que están expuestos a ellos. Sabemos que la mayoría del trabajo, y esto es, bueno, psicología social, que se ha hecho en contextos de lo que se llama naciones occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas, y no hay trabajo que se haya hecho en otros contextos alrededor del mundo. Y también, infortunadamente, la mayoría del trabajo se ha hecho como que alrededor de grupos aventajados en ciertos contextos. En el contexto, la mayoría de la investigación se hizo con israelíes judíos, menos investigación por el lado de los palestinos, y es algo que debemos abordar, empezar a pensar también y abordar. También me gustaría argumentar que las intervenciones deberían, de hecho, utilizar las características de la audiencia objetivo para su beneficio. Entonces, en un estudio de pensamiento paradójico que no he hablado hoy, yo voy a replicar resultados que encontramos en la intervención de pensamiento paradójico, que fue más efectiva entre los participantes de más pensamiento de derecha, pero al mismo tiempo también encontramos que la intervención, que fue como similar a la intervención que les mostré, que llevamos a cabo en Colombia, no fue efectiva entre los participantes de mayor pensamiento de derecha, y fue más efectivo entre los participantes que estaban un poquito más hacia la izquierda. Y esto corresponde a la idea de personalizar o de ajustar las intervenciones también a diferentes participantes con base en sus características psicológicas. Creo que es un camino interesante de investigación y también tiene algunas consideraciones importantes, ramificaciones éticas también que se deben considerar y de investigación. Entonces, me gustaría sugerir que para abordar estos retos, así como otros retos, como la dificultad general de aplicar y diseminar intervenciones en el campo, hay una necesidad de mayor colaboración para desarrollar mejor colaboración entre los investigadores y practicantes, y algo que Emil también mencionó en el video. Entonces, como Emil lo hubiera dicho, y bueno, él me lo dijo a mí varias veces durante el tiempo que trabajamos juntos, de manera similar a los diálogos frecuentes que ocurren en la medicina, como que la gente en el laboratorio, que trabaja en el laboratorio para desarrollar vacunas o lo que sea que sea en el laboratorio, utilizando moléculas, y la discusión que ellos tienen con la gente en el campo, que de hecho aplica estas intervenciones, medicinas, vacunas, etcétera. También el estudio social debe haber un diálogo de dos vías entre la gente que está en el laboratorio haciendo esta investigación, los académicos, etcétera, y la gente en el campo que de hecho está en contacto con la sociedad afectada, diferentes ONGs, partes interesadas y diferentes beneficiarios. Y esta relación puede tomar diferentes formas. Hoy me gustaría presentar apenas dos que creo que son prometedoras y no creo que hayan recibido suficiente atención, según lo veo yo. Primero, evaluar la efectividad de las intervenciones, eso. Que se diseñó en colaboración con expertos mediáticos sin totalmente ponerlos dentro de un enfoque teórico. Primero, básicamente estas intervenciones se basaban en la intuición de la persona que estaban en el terreno, que tenían ese conocimiento y las habilidades y las conexiones con las personas que estaban afectadas por el conflicto. Y esta gente también puede, en muchos casos, crear mensajes más atractivos, en oposición a un investigador como yo, que no soy experto en comunicación o en medios. Entonces, para mí sería mucho más difícil llegar a algo que sea atractivo, interesante, etcétera, ¿no? Y luego, una vez la intervención sea efectiva, potencialmente, útil, de nuevo hablando de la charla de ayer, los investigadores pueden hacer ingeniería reversa para tratar de entender qué fue efectivo, cuáles fueron los mecanismos psicológicos, las diferentes condiciones, cuándo funciona, cuándo no funciona, etcétera. Y así sucesivamente. Y de hecho, el trabajo en pensamiento paradójico se parece a este enfoque. Primero fue desarrollado por expertos en medios y luego hicimos ingeniería de reverso para saber qué ocurría. Otro enfoque que quiero sugerir es lo que se denomina como intervenciones multidimensionales. Son combinar diferentes enfoques para crear
una intervención holística que afecta varios aspectos de un asunto determinado al mismo tiempo. Y esto es como calentar el vidrio antes de poder manipularlo, de darle forma. Este es solo un ejemplo que quiero presentar. Fue un estudio hecho por Goldenberg, un colega de la Universidad de Harvard, y otros, y estudiaron en contextos de conflicto prolongado como este, las personas en diferentes lados del conflicto no tienen la disposición ni la motivación de contactar con los del otro bando. Así que para abordar eso, lo que hicieron fue que le enseñaron a un grupo de participantes antes de la reunión, antes de la intervención, que los grupos pueden cambiar en general, que los grupos son maleables y solo tras ello interactuaron. Y esta intervención simple fue efectiva en llevar a una intervención de contacto más fructífera entre judíos y palestinos en Israel. Esto abre un nuevo gama de posibilidades y creo que es bastante prometedor. Hablando de forma más amplia, el trabajo que les presento hoy y otro trabajo que he hecho en investigación, y desafortunadamente no he podido abordar todo, claramente muestra la importancia de identificar las barreras psicológicas a la resolución de conflicto para desarrollar intervenciones y lograr que sean más efectivas, y espero haberlos convencido de eso hoy. Pero al mismo tiempo hay mucho más que se debe considerar, que se debe desarrollar. Por ejemplo, creo que tenemos que saber más de cómo el terreno y el contexto afectan la efectividad de las intervenciones. Los efectos de quienes reciben los mensajes, eso que ya hablamos. Y una manera de abordar estos desafíos es reducir la brecha entre los investigadores en el laboratorio y aquellos que están sobre el terreno. Y estas colaboraciones pueden crear intervenciones que de forma inherente tengan en cuenta el contexto, las características de quienes reciben los mensajes y la traducción del conocimiento psicológico en materiales más convincentes. Y con eso termino y le agradezco a mis colaboradores y les agradezco por su atención. Muchas gracias, profesor Boas, por esa presentación. Yo voy a simplemente compartir las preguntas que me hice escuchando la presentación y también leyendo los artículos que el profesor Boas publicó acerca de intervenciones que son eficaces para disminuir el conflicto entre grupos, y son 4 puntos: emoción, población, implementación y persona. En la primera llama la atención y hago analogías porque también en su presentación y en su artículo el profesor Boas va y viene desde la psicología social, la psicología individual, mecanismos de cambio en personas, y ahí partimos de un punto común. Compartimos el reconocimiento de la dificultad del cambio en la clínica, de dificultad de cambio que todos tenemos. Es difícil cambiar, para los pacientes es difícil cambiar, pero hay una motivación para hacerlo. Lo que hace eficaz el cambio, entonces, en muchas de estas intervenciones no es solamente la información. La información tiene que ser transmitida de una manera que logre producir un cambio, y ese cambio es un cambio emocional. Si no se toca la emoción, creo que muchas veces la información queda como algo muy intelectual que no lleva al cambio en la posición respecto al otro grupo o respecto a uno mismo. Así, en el encuentro que nosotros tenemos con las personas, no queremos que el encuentro sea un encuentro convencional. Si una persona va donde un psicólogo o donde un psiquiatra a conversar sobre lo que le pasa y tiene una conversación convencional que no moviliza nada de una experiencia de puntos difíciles, se queda en lo trivial y no hay mucho cambio. Entonces, ese contacto con el otro debe ser una experiencia. Y el contacto con el otro, en el caso colombiano, por ejemplo, el contacto con excombatientes de la FARC lleva a un conocimiento y a un cambio emocional.
Ahora bien, esos contactos deben ser hechos en un contexto que sea una experiencia enriquecedora y positiva. El segundo punto es la población. Ya el profesor Boas nos cuenta que muchos de los estudios han sido aplicados en nuestras poblaciones, pero afortunadamente tenemos ya grupos que están trabajando en lograr estudiar implementaciones en el contexto colombiano que va a tener unas particularidades. Pero en la población yo me hago otra pregunta, y es una pregunta por los grupos de edad. Creo que muchas de esas intervenciones son sobre todo con adultos. No sabemos mucho sobre cómo hacer, o no conozco, en jóvenes y en adolescentes, que es cuando se están formando muchos de estos sesgos, muchos de estos odios, muchas de estas emociones que quedan consolidadas dentro de la identidad y que van a ser difíciles. Interesante también preguntarse ahora que hay un esfuerzo general, por ejemplo, por socializar el informe de la Comisión de la Verdad acerca de cuál es el contexto, cómo se pueden transmitir esas informaciones de manera que no estemos solamente siempre interviniendo en resolver conflictos, sino ojalá en prevenir el desarrollo de conflictos. El tercer punto que quería mencionar es de la implementación, porque pienso que pasa algo parecido con lo que nosotros hacemos cuando intentamos, por ejemplo, que los jóvenes mejoren su salud mental y hacemos lo que llamamos intervenciones basadas en el arte en el contexto escolar, porque pensamos y creemos que eso le va a ayudar a los jóvenes a tener una mejor salud mental. Pero el arte no es una intervención, el arte es una dimensión de la vida. Entonces, estas intervenciones son en grupos seleccionados, pero cuando se va a hacer la implementación, y en implementación el contexto es rey siempre, yo me pregunto cómo hacer para que esto forme parte de la vida de las personas. Por ejemplo, no hacer un evento o un ensayo para que haya contacto entre grupos distintos, sino que el mismo diseño de nuestra vida nos lleve a que tengamos espacios personales en que compartimos con personas que representan otras perspectivas, otros pensamientos, otras historias, otros grupos sociales, otros grupos con historias muy distintas. Mientras que eso no se haga, vamos a seguir, dijéramos, en una especie como de situación de pre-implementación. Entonces la pregunta es cómo hacer para que la implementación sea como orgánica, sea parte del colegio, de la vida, de los espacios públicos, de nuestros espacios sociales, de nuestros espacios culturales. Y lo último que me llamó mucho la atención es que tanto en la experiencia del profesor Boas como en el video de Emile Brunel, es que es una transformación personal. El investigador, como persona que no es ajena, dijéramos, a todo lo que está viviendo, que participa en ello, pero que siempre está tratando de lograr un crecimiento personal, porque los sesgos y las ideas y los prejuicios nos tocan a todos. Y esa frase de Emile Brunel de cómo tratar de replicar esa imagen materna de una persona que, a pesar de tener un dolor y un sufrimiento psíquico intenso, siempre quiso protegerlo y transmitirle algo positivo, y que finalmente eso es lo que él quería hacer, me llamó la atención, porque él no habló mucho sobre su conocimiento, no habló mucho sobre todos sus resultados, habló fue de su historia personal y de su emoción. Yeah, so thank you so much for the very, can you hear me? Yeah? Yeah, so thank you so much. Gracias por sus comentarios tan reflexivos. Solo un par de consideraciones. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con la noción de que necesitamos pensar cómo intervenir en una fase más temprana con personas más jóvenes, etcétera, en los colegios y etcétera. Sé y tengo colegas que colaboran, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Israel intenta trabajar con niños chiquitos en las escuelas desde edades muy tempranas, y creo que lo mundano, diría, el problema que tengo con eso es que usualmente es más difícil obtener aprobaciones éticas para esos estudios, y realmente
no he recibido la educación necesaria en términos de psicología del desarrollo, pero coincido en que es importante porque sí, al intentar trabajar con personas que son mayores o adultos, en muchas ocasiones sus puntos de vista están moldeados y es más difícil. Así que coincido completamente con eso. Desafortunadamente no he hecho ese trabajo, pero creo que se debe hacer, es muy importante. Otro punto interesante que mencionó es crear cambio que sea orgánico, crear espacios comunes y también estoy completamente de acuerdo. Creo que mi enfoque es básicamente un enfoque que no depende de la cooperación de las organizaciones. Al venir de Israel, en la mayoría de las circunstancias, las organizaciones en Israel, gubernamentales, universidades, etcétera, no quieren realmente colaborar con investigadores como yo, porque no es muy popular estas intervenciones en Israel en este momento, son incluso controversiales en cierta medida, así que para hacer algo así se necesita la colaboración con una organización como universidades, museos, no sé, escuelas, que estén dispuestas a colaborar y de hecho lograr que estos cambios ocurran. Así que creo que es un cambio a nivel institucional que después es como un enfoque de hacia arriba, de arriba hacia abajo. Desafortunadamente, en mi experiencia en Israel, es realmente difícil llevar esta tarea, pero coincido en que es muy importante crear esos espacios abiertos y que el cambio sea más orgánico. Coincido con eso, pero intento justificar por qué no lo he hecho ese trabajo. Y el último punto también es muy interesante e importante de crecer como persona, como investigador. Creo que hay un trabajo que habla de cómo la investigación en general, por lo menos en la psicología, estudié las cosas que me afectan, que son importantes para mí, y a través de eso intento comprender algo sobre mí mismo, creo. Mi objetivo como judío israelí en la situación que vivo. Así que de nuevo le agradezco por sus comentarios muy reflexivos. Gracias, doctor Boas. I don't know if we have No sé si tenemos one or two questions. una o dos preguntas. One or two questions. Boas, thank you. Gracias, profesor Miguel. Thank you, Yo tengo una pregunta para los dos y es un cuestionamiento frente a los procesos de paz. Generalmente tenemos la mirada en la población vulnerable o vulnerable y hablamos de las personas que han sido víctimas del conflicto armado o comunidades que ven alrededor. Pero todos los programas sociales y de paz han tenido una mirada miope en el sentido en que no vemos el otro lado y es la población que tenemos un sesgo en Colombia y es que creemos que la población que no tiene necesidades o las necesidades básicas resueltas y están en estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 no sufren o están en contra de la paz. Y creo que mientras no se haga un trabajo, no solo con la población vulnerada directamente, sino con la población que, entre comillas, no ha sido vulnerable porque no tiene unas circunstancias básicas no resueltas, pues no vamos a lograr la paz, porque estamos generando segregaciones como población vulnerable y no vulnerable. Y tenemos el sesgo de que la población vulnerable en Colombia es la que está a favor de la paz y la que no es vulnerable es la que está en contra. Entonces, todos los programas sociales se van allá. Para que haya una implementación orgánica, yo creo, profesor Miguel, como usted dice, y Boas, es muy importante integrar a todos los actores de la sociedad. Mi pregunta es,
¿Qué creencias hay en las personas que no hacemos parte de las FARC o que lo hemos tenido todo resuelto, que nos impide también reintegrar al otro? No es el otro, no es solo el de las FARC. ¿Quién ha dicho que yo soy mejor porque no haya matado? Yo puedo haber matado de muchas otras maneras. Entonces, son sesgos sociales que tenemos en Colombia de clases. Y entonces, todo el tema de los programas sociales se va a tratar de traer a la población vulnerable, pero si esa población vulnerable no confía en esta otra parte de la sociedad que ve tan lejos y dice, ¿puedo confiar? ¿Ellos sí pueden creer que yo puedo cambiar? Pues no vamos a lograr hacer nada. Entonces, es más un comentario de, yo creo que el trabajo también es no solo con población que ya ha sido víctima directamente, sino con la que no lo ha sido. Son los empresarios del país, la gente que tiene unas condiciones de vida, ¿cómo los vamos a hacer para implementarles a ellos también? ¿Cómo vamos a jalar a esto? ¿Cómo? Help me, please. Sí. Es un muy buen comentario y un muy buen punto. La pregunta del cómo es la pregunta del millón que intentamos abordar acá. No tengo la mejor respuesta a tu pregunta, pero creo que lo que intento decir o lo que intenté decir durante mi charla y que nos puede dar esperanza es que la respuesta del cómo es intentar comprender la psicología de estas personas, identificar qué les motiva, cuáles son los obstáculos o las barreras y tras ello crear mensajes, por ejemplo, o diferentes enfoques, pero usualmente utilizo los mensajes que se adapten y que aborden esas motivaciones. Así que básicamente el enfoque que me gustaría sugerir es un mensaje de abajo hacia arriba. Comprender su psicología y también, como lo mencioné durante la charla, es la idea de mensajes personalizados o intervenciones personalizadas a medida. Si sabemos qué motiva a este grupo y qué motiva a este otro grupo, podemos crear algo que se llama integral, que se pueda adaptar o personalizar para diferentes grupos, pero esto requiere de mucho trabajo, comprender cuál es la psicología, tener grupos focales, entrevistas, encuestas, etcétera, y solo tras ello se puede avanzar a las intervenciones reales. De hecho, no conozco suficiente de los grupos específicos que hay acá en Colombia, los grupos que hablaste, así que no puedo dar comentarios específicos al respecto, pero sería mi enfoque general.